Bueno, vamos a estar muy atentos entonces. Vieron que intenso trabajo propone desde el móvil María José Pino, trabajadores, pero también la presencia, como les decíamos, del ex, debí decir, intendente de Montevideo, arquitecto Mariano Arana. Hoy todo el tema, digamos, dedicado a la posibilidad de retomar o no las obras del Antel Arena. Pero nos vamos a meter en un tema que, bueno, por lo que le decíamos ya desde los avances, ha tenido un aumento a lo largo de los años en nuestro país. Las consultas que muchos de nosotros, que muchos de los uruguayos realizamos sobre el tema de los ataques de pánico. Para ello vamos a estar recibiendo al psicólogo Luis Goncalves. Estamos hablando de profesor adjunto de la Facultad de Psicología. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Humberto, buenos días, Danilo. Buen día. Tema inquietante si los hay, le debo decir, porque basta leer un poquitito sobre los síntomas que repentinamente aparecen en algunas de las personas que han tenido un ataque de pánico y uno tiene o siente la sensación de que en cualquier momento y aparentemente sin ningún aviso previo podemos llegar a tener este ataque de pánico, que muchos lo definen de diferentes maneras, pero ante todo es una situación en la que la persona se siente hasta cercano a la muerte o cree en ese momento estar padeciendo una situación que lo va a llevar a la muerte. ¿Es así? Sí, el miedo a la muerte o el miedo a enloquecer es una de las condiciones para diagnosticar al ataque de pánico y para diferenciarlo de otros trastornos de ansiedad. Cuando me preguntabas, Danilo, y lo veía en la placa ahora, de si hay un sobrediagnóstico, no hay forma de errarle al diagnóstico de ataque de pánico. Lo que pasaba es que antes justamente se le erraba por un desconocimiento y la persona que sufría un ataque de pánico, que es un ataque máximo de ansiedad, es una respuesta natural del organismo, pero que se usa desproporcionadamente. Es como si nosotros quisiéramos matar un mosquito acá con un misil, por ejemplo. Claro. Esa es la respuesta del organismo. Está bien registrado ahora. Está bien registrado. Antes lo que pasaba es que los pacientes iban al médico general, el médico general los derivaba al cardiólogo, el cardiólogo los derivaba al neurólogo. A veces los síntomas que vos planteabas que tenías por la hamburguesa que te comiste hacía que se para la digestión en una respuesta de un ataque máximo de ansiedad y hacía que se los derivaba al gastroenterólogo. Después iba al psiquiatra y el psiquiatra en aquellos momentos, estoy hablando de principios de los años 80, principios de los años 90, diagnosticaba con un exceso de benzodiazepinas. Ahora lo que se está diagnosticando es benzodiazepina sublingual, lo que se está indicando es inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿no? Lo que serían los antidepresivos más comunes. Ahora. La pregunta es, porque uno, debo confesar, insisto en el temor que genera algo que es tan repentino. La pregunta es, los síntomas que yo siento en el momento del ataque de pánico, ¿son reales o son creados por mi mente? ¿O efectivamente yo siento esa presión en el pecho, el dolor agudo existe? Es decir, ¿el organismo responde de esa manera o es mi mente que cree que está sucediendo eso? No, en realidad lo que sucede es una pérdida de organicidad. O sea, el organismo que está organizado para funcionar de determinada manera deja de funcionar como tal. Las piernas no te sostienen, el corazón se dispara, sentís que los pulmones no pueden respirar, o la garganta se aprieta, los órganos telesensoriales se ven invadidos, porque se produce una vasoconstricción cerebral que hace que vos estés en alerta, entonces te entran todos los estímulos. Por eso pasa tanto en los shoppings, por ejemplo. Los shoppings está sobreestimulado y tenés la musiquita funcional, miles de colores, muchas personas. Entonces todo eso que está funcionando... Ese exceso, digamos, ese exceso de estímulos, en la medida que se produce una vasoconstricción cerebral que te produce al mismo tiempo mareos, una sensación de embotamiento y te comienzan a entrar muchísimos estímulos por la propia midriasis. ¿Y quién lo padece el ataque de pánico? ¿Es abierto a cualquier tipo de población o particularmente hay determinado tipo de población que pueden llegar a padecer justamente? Bueno, como decía Humberto, nadie está exento de que el organismo pueda responder de esta manera. Pero nosotros tenemos algunas hipótesis específicas, ¿no? Tendría que haber una historia de traumas previos, más asociados a todo lo que podríamos pensar como desamparo y soledad, y hay una tendencia
a nivel de la desorganización o la desconexión entre lo que sería el cuerpo y la mente, ¿no? O sea, habría una tendencia a la disociación en las personas que sufren, por lo menos recurrentemente, de un ataque de pánico, ¿no? Es como que vivieran una sensación psicológica, emocional, de desamparo que estaría subyacente y que hace que en determinado momento se dispare ese miedo en forma invasiva, en forma total, porque no se puede hacer esa disociación de mente-cuerpo, agarra a toda la existencia de la persona y a su vez es paralizante, junto con el miedo o a morir de un ataque del corazón, que es lo más común, claro. o a enloquecer. Una paciente la semana pasada me decía que tenía miedo de quedarse ciega con el ataque de pánico, ¿no? Porque justamente la desorganización de lo que llamamos segmento ocular o de la zona visual era muy importante en ella, por ejemplo, ¿no? Uno tendería en estos casos a, obviamente, hablar de cuál es el tratamiento o qué es lo mejor a partir del momento de sentirlo, pero me gustaría primero hablar del otro, que es lo que tal vez más temor me cause, que es, ¿puedo prevenirlo? ¿Puedo saber yo de alguna manera, hay algunas condicionantes alrededor de mi vida que me pueden estar dando la idea de que puedo ser pasible en cualquier momento de tener un ataque de pánico? ¿O no tengo posibilidades de prevenirlo? Bueno, es muy buena pregunta y obviamente esta pregunta, como decías, es para todas las personas. Nadie quiere vivir un ataque de pánico. Todas las personas que viven un ataque de pánico, lo primero que nos piden cuando llegan a la consulta, incluso antes de llegar al consultorio, es no volver a pasar por esa Sí, que lo experiencia. experimenta, habla de una experiencia realmente fea. Sí. No hay un sobrediagnóstico, como decía la placa, sino que lo que sí hay es, no sabemos si es la forma más frecuente, porque no se puede hacer epidemiología a partir del consultorio, y eso habría que hablar con autoridades del Ministerio de Salud Pública, pero sí lo que constatamos es que es el síntoma más estrenduoso, el más ruidoso de la clínica, ¿no? Por supuesto mucho más ruidoso que la depresión o que los trastornos narcisistas, que también están en auge, ya no la histeria de conversión, ¿no? Como a principios A ver, del siglo para pasado. entenderlo claramente para la gente, si armáramos ya no un top 10, un top 5, evidentemente el primer lugar lo tienen las consultas por ataques de pánico, pero además algo que ustedes perciben que va en aumento, ¿no? Es decir, hay una tendencia en Uruguay a que vaya en aumento, más allá de que de repente algunos puedan interpretar que es sobrediagnosticado. Fuiste categórico en decir al principio, no hay cómo errarle en el diagnóstico de un ataque de pánico. Actualmente no hay cómo errarle, sí. Entonces esto es algo que está, por lo menos va siendo en aumento dentro de la población. Sí, totalmente. Uruguaya. Aumentan todos los trastornos de ansiedad. Y Claro, dentro de los trastornos de ansiedad, el pánico, como te decía, es el más estrenduoso, es el que hace más ruido. Se lo rotulaba como la vedette actualmente, ¿no? Exacto, sí, yo se lo planteé que es como la vedette de los síntomas contemporáneos a la periodista del país, y lo puso como... Claro, pero es como gráfico, título. digo, es Sí. una forma de graficarlo. Y en cuanto a lo que es, las situaciones que desencadenan un ataque de pánico. Te escuchaba anteriormente cuando hablabas y te quería preguntar si la periodicidad en la cual se puede llegar a generar estas situaciones, si una persona que sufre un ataque de pánico consulta que, digamos, con un buen tratamiento es posible evitarlo, con una buena terapia es posible evitarlo. Sí, cuando quieran hablamos de la terapéutica. Por eso. En realidad a la consulta llegan dos tipos de personas panicosas, ¿no? Las personas que tienen un alto nivel de desorganización, y en ese caso la periodicidad es mucho más recurrente de los ataques de pánico. Y esas personas tienen como dos estrategias que son erróneas: el no moverse y el elegir a otra persona que funciona como un escudero, con los cuales hace un contrato simbiótico, por decirle de alguna manera, y que sería la persona que los protegería de todo lo potencialmente malo que estaría fuera de su zona de confort, de su zona de seguridad, de su lugar seguro, que se va achicando cada vez más. Incluso hay pacientes, por ejemplo, que tienen que entrar a bañarse acompañados de ese escudero, de esa coraza protectora, ¿no? La primera estrategia que hacen es no moverse. Y no moverse implica quedar como congelados en el lugar imaginario que les funcionaba como lugar seguro en el pasado.
El segundo grupo de personas son personas que mantienen su actividad, que estudian y que trabajan, pero en determinados momentos, por ejemplo, en un examen en donde se llena la sala y no ven como una salida o sienten que no van a poder respirar en determinado momento, hacen una evaluación errónea de la situación, ahí se les puede disparar el ataque de pánico. Esto es muy común en estudiantes o en personas mismo que van en el ómnibus a trabajar en invierno ahora y necesitan que les abran las ventanas, porque siempre hay un componente biológico asociado a la posibilidad de quedarse sin aire. Y eso es disparado por el propio organismo, por un proceso de hiperventilación que disminuye la presión de dióxido de carbono, que genera varios síntomas: vasoconstricción cerebral, vasoconstricción torácica, que genera la disritmia paroxística, o sea, las palpitaciones, el corazón es como que se te sale por la boca, y eso va generando a su vez parestesia, se le adormece una parte del cuerpo, tetania, que se contractura la persona, rigidez. Y la persona con rigidez, y la persona con pánico siente cierto grado de desrealización o despersonalización, como que es lo que le decía, la pérdida de organicidad, como que lo que le está pasando a otra persona, se ven por fuera, pierden contacto con la realidad. Y sienten que se van a morir o enloquecer, ¿no? Sí, claro. Luis, es impresionante, quiero decirte, a través de nuestro Facebook, la cantidad de gente que hace diversas consultas, que inclusive habla de sus experiencias. Aquí, simplemente por mostrar alguno, el de Noelia Bravo, que dice que tuvo muchos ataques de pánico hace 10 años cuando nació su bebé, que tenía miedo de salir a la calle, que le volvió nuevamente cuando nació su otra bebé hace 5 veces, dice, ya sabiendo qué era, y fue de inmediato al psiquiatra. Habla de la sensación realmente muy fea, y por ejemplo Keiko habla de que el ataque de pánico también existe en los niños, y son dos casos que me parecen como muy fuertes, ¿no? Pensar en ataques de pánico en una mujer embarazada y pensar en ataques de pánico en niños. ¿Esto es así? Es así, sí. Lamentablemente las generaciones anteriores cada vez estresamos más a las posteriores, y los niños están cada vez viviendo una presión mayor en todo lo que es la vida cotidiana, ¿no? Y esto es algo que trasciende la educación de los uruguayos. O sea, la vertiginosidad de la vida contemporánea hace que lo que podría ser el territorio existencial de un niño, de una mujer embarazada, se vea cada vez más amenazado. Y más que la violencia, por decir grandes titulares, lo que se sufre internamente es más que nada el miedo a la violencia, ¿no? Y en ese sentido, a nivel urbano, a nivel de la cotidianeidad. Y el miedo a perder la seguridad, que para un niño es tan importante, esas constantes de uno lo espacio siente y de mucho tiempo. más vulnerable, ¿verdad? Sí, se vive, la niñez se vive con mayores núcleos de incertidumbre que se vivían antes. Creo que esto es lo que predispone a los trastornos de ansiedad. Nos dice la producción que nos están llamando muchos televidentes para consultar a dónde se puede recurrir por ayuda, qué vías son las que se pueden extender. Sí, cualquier profesional ahora está entrenado como para trabajar con los trastornos de ansiedad, ¿no? En nuestro caso, que estamos trabajando en el Centro de Investigación Clínica de la Facultad de Psicología, ahí lo que estamos preparando para el año que viene es una investigación en función de un protocolo de atención clínica que hemos visto que ha sido muy exitoso en relación al grupo control, y lo trabajamos, ese protocolo de atención clínica, con un grupo de retornados, fundamentalmente deportados, que sufrían de estrés postraumático. Nosotros a nivel privado, les decía que en 25 años de clínica, yo tengo 51 años, yo he trabajado con más de 500 casos de ataques de pánico, una casuística de más o menos 20, 25 casos por año. Y más que el estrés postraumático. Lo que pasa es que había esa urgencia a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, hicimos un convenio con la Facultad de Psicología. Pero ese mismo protocolo que utilizamos para el estrés postraumático se puede aplicar con el síndrome de pánico. El tema del pánico. Sí, y bueno, para el año que viene vamos a abrir un grupo de investigación para estudiar el síndrome de pánico. Ahí vamos a poder atender gratuitamente a 30 personas. De todas formas, pueden comunicarse
no tengo el teléfono del anexo, pero es en Mercedes 1737. Lo buscan por la guía, está el teléfono de la Facultad de Psicología, ahí se pueden comunicar conmigo y ahí vemos la posibilidad de que puedan ser atendidos. Vamos a ponerlo también aquí en el Facebook de Arriba Gente. A Luis Goncalves, profesor adjunto de la Facultad de Psicología, el agradecimiento por estos minutos en esta mañana. Es absolutamente notorio por la fuerte repercusión que ha tenido además el tema, que es algo sobre lo que la gente está necesitando más información, así que seguramente habrá más oportunidades para que podamos charlar sobre el tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Por favor, un verdadero placer. Seguimos con buenas recomendaciones que tiene para hacernos Danilo.